Un carruaje avanzó tambaleante por el camino pedregoso que separaba la villa de San Jacinto de los llanos abiertos. El sol se retiraba detrás de una línea de sierras moradas y dejaba al mundo en una penumbra de cobre. Nadie hubiera notado aquel vehículo cansado de no ser por el detalle que hizo girar la cabeza del viejo pastor que cuidaba sus ovejas. No había cochero. El caballo tiraba solo, jadeante, con el cuero marcado por el látigo y los ojos vidriosos de miedo. Cuando la rueda delantera cayó en un bache, el carruaje volcó con un chasquido de madera y un grito ahogado, más parecido a un suspiro que a un lamento. Después, silencio. Abel Montoya oyó el ruido desde su rancho. Vivía solo desde hacía 7 inviernos, cuando la fiebre arrebató a su esposa y a su hijo recién nacido. Su mundo se redujo al rumor del viento, al crujido de la leña y al eco de conversaciones que ya no podían repetirse. Sabía que aquel sonido no era de coyote ni de rama quebrada. Montó sin pensarlo, tomando el rifle por costumbre, más que por necesidad. Cuando llegó al camino, encontró el carruaje patas arriba, el caballo inmóvil, exhausto, y una figura encorvada junto a la puerta rota. No parecía moverse. Abel bajó del caballo con precaución, apoyando el rifle en el sillín. Se agachó y vio a una joven enharinada de polvo, con el vestido desgarrado en la orilla y los labios partidos. Tenía los ojos abiertos, aturdidos, como si el mundo le hubiera explotado tan de repente que aún no encontraba dónde doler. Curiosamente, no había equipaje, ni maletas, ni una manta. Solo ella. «¿Me escuchas?», preguntó Abel, con voz ronca por falta de uso. La muchacha parpadeó. Tardó unos segundos en enfocar su rostro. «No, no puedo mover la pierna», murmuró. Abel buscó con los dedos a lo largo de su pantorrilla. Cortes, moretones, nada roto. Un esguince, tal vez. La tomó con firmeza, pero sin brusquedad. La subió a su caballo y la llevó al rancho, sin mirar atrás. Si la había visto alguien, nadie habló de ello. Y si alguien la había dejado ahí, ya estaría lejos. La joven se llamaba Lía. Lo dijo en voz tan baja que Abel dudó de haberla escuchado bien. Tenía el cabello castaño claro enredado de tierra y pequeñas piedrecitas, la piel tostada por el sol y una mirada que parecía esconder más preguntas que miedo. Aún así, había miedo. Lo conocía. Era el mismo que había dormido con él tantas noches. Abel limpió la herida, le vendó la pierna y preparó un caldo con lo que tenía. El rancho no sabía de visitas, pero el hombre se movía con esa disciplina que no pregunta por el motivo de las cosas. Cuando ella tomó la primera cucharada, se le humedecieron los ojos. «Pensé que iba a morir allí, sola», confesó. «No estarás sola hoy», dijo Abel, y se quedó callado. Esa noche, Lía soñó con voces que la llamaban por un nombre diferente, con un pañuelo azul que se escapaba al viento, y con unos ojos grises que se cerraban. Abel, desde la mesa, la oyó murmurar frases entrecortadas. No quiso despertarla. Los sueños, a veces, eran el único lugar donde las personas podían reorganizar su dolor sin testigos. A la mañana siguiente, Lía intentó ponerse de pie. Abel la sostuvo del codo. No le preguntó de dónde venía, ni por qué iba sola en un carruaje sin cochero. Ella no preguntó por qué un hombre que vivía en mitad de la nada tenía los ojos tan cansados de mirar el horizonte. El silencio entre ambos no era incómodo, era una forma de respeto. Sin embargo, el pueblo no sabía guardar silencios. Cuando Abel montó hacia San Jacinto para comprar medicinas y harina extra, el tendero lo miró con una mezcla de curiosidad y recelo. «Dicen que recogiste a una muchacha en el camino», soltó, como quien prueba la temperatura del agua con el dedo gordo del pie. Abel sostuvo la mirada. «Dicen muchas cosas. Dicen que el carruaje era de los Sánchez, que se lo robaron hace 2 noches». Abel dejó las monedas sobre el mostrador. «No la encontré con carro ajeno. La encontré con hambre y un esguince». El tendero bajó la voz. «Ten cuidado, Abel. Los Sánchez no son de los que preguntan antes de apretar el gatillo». Abel recogió la bolsa y se marchó. No era la primera vez que el apellido Sánchez se pronunciaba en su vida, ni sería la última. Años atrás, cuando su hijo agonizaba, uno de los muchachos Sánchez había traído la medicina tarde, demasiado tarde. Desde entonces, cada vez que escuchaba el apellido,
Le subía una rabia muda, ese tipo de rabia que no sirve para nada salvo para recordar que uno está vivo. En el rancho, Lía ya podía caminar con apoyo. Miraba alrededor con ojos curiosos. La mesa robusta, el reloj parado, 2 sillas desparejas, un crucifijo de madera, un retrato de mujer y bebé que el polvo había intentado borrar sin éxito. «Ella es...» empezó Lía. «Mi esposa. Y mi hijo», respondió Abel, antes de que la pregunta tomara forma. Lía no insistió. Se sentó junto a la ventana, donde la luz hacía brillar su cabello en tonos de trigo, y se quedó mirando el campo como si buscara una señal. «¿Quieres escribir a alguien?», le ofreció Abel. «Puedo llevar una carta». Lía negó con la cabeza. «No tengo a quién escribirle». El hombre percibió una tensión en su mandíbula. Sabía que el no a veces escondía un «no puedo». Pasaron los días. Lía aprendió a encender la cocina de hierro, a cargar agua del pozo sin lastimarse, a amasar pan. Abel le enseñó a montar sin apoyar demasiado la pierna, con paciencia, corrigiendo su postura con una palabra aquí y otra allá. Nunca había tenido una hija, pero había amado a una mujer. Y amar, pensaba, es también cuidar el silencio del otro. Una tarde de tormenta, alguien golpeó la puerta. Era Tomás Rivas, un capataz de los Sánchez. Venía empapado y con la sonrisa de quien cree estar un paso adelante. «Dicen que recogiste lo que no era tuyo, Montoya». Abel se apoyó en el marco, impidiendo la entrada. «No tengo nada de nadie. Si buscas un carruaje, mira en el camino. Está roto. Busco a la muchacha. La quieren de vuelta. Ella no es ganado». Tomás se inclinó para ver detrás de Abel. Lía estaba junto al fogón, con el cabello trenzado, el vestido que Abel le había conseguido en el pueblo y los ojos clavados en el suelo. «Lía», dijo Tomás con tono de reproche juguetón, «no debiste huir». Ella tembló. Abel no vio a la joven que había atendido estos días. Vio a una niña arrinconada. Dio un paso adelante. «Se queda aquí hasta que pueda decidir qué hacer». «No es tu decisión, Montoya. Fue comprada. Pagada en especie. El patrón no regala lo que es suyo». Abel sintió el picor de la indignación. No preguntó cuánto habían pagado ni por qué. El hecho en sí, el verbo comprar, ya era suficiente. «Intenta llevarla y tendrás problemas». Tomás rió, pero su risa quedó atrapada por el trueno. «No vine a discutir, solo a avisarte que el patrón estará encantado de hablar contigo. Mañana, al atardecer, en el corral grande». Cuando se fue, Lía rompió el silencio. «No fui comprada», susurró. «Fui cambiada». Abel se quedó inmóvil. Sin darse cuenta, apretó el puño hasta que las uñas se le clavaron. «¿Cambiada por qué?». Lía tragó saliva. «Por un pedazo de tierra que no era siquiera de ellos. Mi tío firmó. Me dejó en manos de un hombre que...». Se le quebró la voz. «Mi tía me ayudó a escapar. El cochero recibió dinero para llevarme lejos. En el camino nos asaltaron. Creo que él huyó y me dejó en el carruaje». Abel sintió algo desplazarse dentro de su pecho. No era solo compasión. Era una furia antigua, esa que a uno le nace cuando la injusticia adopta la cara de una mujer que podría ser tu hija. «Mañana no vas a ningún corral. Si no voy, vendrán aquí. Entonces que vengan». Esa noche, la lluvia golpeó el techo como un ejército pequeño. Abel sacó el rifle, lo limpió y esperó. Lía lo observaba desde la cama con las sábanas hasta la barbilla. «No quiero que te maten por mi culpa», dijo. «Puedo volver. Puedo arreglarlo». «No hay nada que puedas arreglar con alguien que cree que puedes cambiarse por tierra», contestó Abel. El día siguiente se tiñó de un sol cínico, como si quisiera secar demasiado rápido los charcos del alma. Abel decidió ir al corral, no por obediencia, sino porque prefería poner el cuerpo a esperar la embestida. Antes de montar, Lía se acercó con unos papeles. «Esto lo encontré en el carruaje, escondido bajo la tabla del piso. No sé qué significa, pero era lo único además de mí». Abel desplegó los papeles. Eran mapas, notas, un croquis del cauce del arroyo seco que atravesaba sus tierras, con marcas rojas en puntos específicos. Y arriba, un nombre: E. Montoya. Sus dedos se crisparon. La E era de Esteban Montoya, su hermano mayor, desaparecido 15 años atrás,
tras una disputa por un supuesto filón de plata. Todos lo dieron por muerto. Abel había enterrado esa historia con una oración y demasiado whisky. ¿Por qué esos papeles viajaban con Lía? ¿Conocías a un Esteban Montoya?, preguntó ella, como si leyera sus pensamientos. Era mi hermano. Lía abrió aún más los ojos. Entonces no me abandonaron por casualidad. Alguien quería que esto terminara contigo, o que te culparan de algo. El corazón de Abel latió en un compás nuevo, irregular. El giro se colocaba en medio de la trama como una piedra en el río que desviaba toda la corriente. Su hermano, la tierra, los Sánchez, la muchacha cambiada. Todo estaba conectado de una manera que él no alcanzaba a ver aún. Pero sentía. Quédate aquí. Cierra las ventanas. Si no vuelvo antes del anochecer, monta y sigue el arroyo hacia el norte. Hay un viejo minero llamado Benítez. Dile que vas de mi parte. No voy a huir esta vez, replicó Lía, con la misma firmeza inesperada que había usado para soportar el dolor de su pierna. No te pido que huyas, te pido que vivas. Ella lo miró un instante largo, como quien quiere recordar cada detalle de un rostro, por si su memoria tiene que usarlo como abrigo. Luego asintió. El corral grande de los Sánchez era un rectángulo de polvo cercado por troncos y sombras. Al llegar, Abel vio a Tomás, a dos hombres armados, y sentado en una silla de montar como si fuera un trono, a don Rogelio Sánchez, el patriarca. Tenía el pelo cano peinado hacia atrás, un bigote fino y unos ojos oscuros, fríos como pozo profundo. Montoya, saludó. ¿Has tomado algo que me pertenece? He dado refugio a alguien que llegó herida a mi puerta, contestó Abel. Esa alguien es una deuda pagada, y las deudas se cobran, aunque haya sangre de por medio. Abel mantuvo la calma. Sacó los papeles. ¿Y estos mapas? ¿Por qué estaban con ella? Hablan de mi tierra. Llevan el nombre de mi hermano. ¿Quieres explicarme qué negocio estás tramando? Rogelio sonrió con el gesto de quien no se sorprende jamás. Tu hermano y yo hablamos de ese arroyo hace años. Él decía que había plata. Yo decía que era una ilusión de borracho. Apostamos. Él perdió y se fue. Pero se ve que dejó migajas. ¿Qué mejor manera de recuperarlas que con alguien fácilmente intercambiable? Abel apretó los dientes. Mi hermano no habría cambiado a una muchacha por un mapa. Tal vez no. Pero la familia de la muchacha sí. El tío que firmó el papel sabía que yo quería esos planos. Él necesitaba tierra. Se hizo el intercambio. Yo siempre gano. Abel dio un paso adelante. No te llevarás a Lía. Rogelio levantó la mano y los hombres cargaron sus rifles. Tomás sonrió, disfrutando de la tensión. No seas insensato, Montoya. Eres 1 contra 3. Además, no estás luchando por tu sangre. Abel recordó a su esposa tendiendo pañales que nunca se usarían. Recordó las manos vacías de un hombre que enterró a su hijo sin escuchar ni una risa. Y luego recordó los ojos de Lía, esa mezcla de miedo y dignidad, como un potro que sangra pero no se rinde. La sangre es una palabra, la humanidad, un acto. Estoy luchando por mi madre, por mi esposa, por cualquier niño que jugará mañana sobre esta tierra. Y por ella, dijo. En ese momento, algo cambió en el aire. No fue el viento ni un disparo. Fue la voz de alguien que nadie esperaba oír. No dispares, Rogelio. Desde detrás de los corrales, apoyado en un bastón, apareció un hombre delgado, con la piel quemada por el sol y los ojos hundidos pero vivos. Abel sintió que se le desmoronaba el piso bajo las botas. Esteban, susurró. El hombre sonrió apenas. No morí. Y, por lo visto, mi silencio causó más ruido del que imaginé. Rogelio se removió en la silla. Llegas tarde, Montoya. El trato ya estaba cerrado. Esteban no apartó la mirada de Abel. Ese trato se hizo con mi nombre. Estos mapas son míos. Y ella miró hacia el norte, como si pudiera ver a través de las paredes del rancho. Tenía que llegar a ti, hermano. Abel no entendía. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué dejaste que te diéramos por muerto? Porque si volvía, Rogelio me mataría. Había plata, Abel. No era fantasía. Encontré una veta, pero mis hombres me traicionaron y me dejaron malherido. Uno de ellos trabajaba para los Sánchez. Me escondí años, esperando el momento. Hace 2 inviernos conocí a una mujer. Era la tía de Lía.
Me contó lo que su marido estaba a punto de hacer. Le di los mapas para ti. Le pedí que te buscara. Pero el cochero era el mismo que me traicionó. No pude impedir que intentaran entregarla de nuevo. Creí que había fallado hasta que escuché en el pueblo que tú la habías recogido. Abel sintió una mezcla de rabia y alivio, de nostalgia y reproche. ¿Y ahora qué?, preguntó. Esteban enderezó el bastón. Ahora terminamos lo que empezamos. Pero primero, ella. Rogelio chasqueó la lengua. No pienso discutir con fantasmas. Tomás. Tomás, apuntó. El primer disparo quebró el silencio. Abel se lanzó al suelo y rodó tras un poste. Esteban cayó de rodillas, con el bastón volando por los aires. Todo ocurrió en segundos, pero el tiempo, cuando sopla el miedo, se estira. Abel disparó, apuntando a la mano de Tomás. La bala le arrancó el rifle. El otro hombre corrió hacia la puerta. Esteban, con más reflejos que fuerzas, tomó un puñado de tierra y se lo lanzó a los ojos. Rogelio intentó montar, pero el caballo se asustó con la tormenta de gritos y disparos. Cuando el polvo cayó, Tomás sangraba del antebrazo, el otro hombre estaba inconsciente, y Rogelio respiraba agitado con la espalda contra el corral. Esteban se apoyó en Abel. «No los mates», dijo con voz áspera. «Déjalos que prueben el sabor del miedo que repartieron». Abel no estaba seguro de compartir esa misericordia, pero asintió. Amarró a los dos hombres y miró a Rogelio. «Te quedarás sin tus mapas y sin tu deuda. Si vuelves a acercarte a Lía o a mi tierra, no habrá segunda conversación». Rogelio escupió sangre. «Crees haber ganado. No sabes lo que desataste. No soy el único que quiere esa beta». Abel apretó la culata. «Entonces que vengan todos. Ya no estoy solo». De vuelta en el rancho, la luz caía oblicua. Lía aguardaba, con la escopeta vieja que Abel le había dejado. Cuando vio entrar a Esteban, creyó ver un reflejo de Abel en un espejo roto. «Él es...» empezó. «Mi hermano», dijo Abel, «el hombre al que creí muerto». Esteban sonrió a Lía. «Gracias por sobrevivir el camino hasta él. No sé cómo pagarte». Se llevó la mano al costado. La sangre comenzaba a manchar su camisa. Lía corrió a buscar vendas. Abel lo sostuvo. «Te quedas conmigo ahora», dijo, entre orden y ruegos. «No vuelvas a desaparecer». Esteban lo miró con ojos cansados. «Si me quedo, debes saberlo todo. No solo lo de la mina, también lo de ella». Lía detuvo el vendaje. «¿Lo de mí?». Esteban respiró hondo. «No eres sobrina de quien dices, no al menos de sangre. Tu madre fue...» buscó la palabra. «Amiga mía. Cuando murió, me pidió que te cuidara. Te dejé con esa familia creyendo que estarías segura. Fui un cobarde. Rogelio los presionó con deudas. Ellos te cambiaron. Yo te fallé». Lía no lloró, no gritó, solo cerró los ojos como quien recibe un nombre nuevo y necesita decidir si le queda o le aprieta. «Mi madre... ¿cómo se llamaba?». «Amalia». Lía llevó las manos al rostro, como si el nombre fuera un vaso de agua en medio del desierto. Amalia. Nunca antes había dicho su nombre en voz alta, solo lo había oído en susurros de noche. Ahora estaba sobre la mesa, entre mapas y vendas, junto a dos hermanos que habían alterado su destino sin saberlo. El sol terminó de caer. Un coyote aulló a lo lejos. Abel miró a Esteban, a Lía, y supo que el verdadero peligro aún estaba en camino. Los Sánchez eran una plaga resistente, y si había otros interesados en la beta, su rancho se convertiría en campo de batalla. «Tenemos que movernos», dijo. «Esta casa ya no es segura». «No quiero volver a huir», respondió Lía, con una calma extraña. «No vamos a huir, vamos a elegir el terreno», aclaró Abel. Esteban asintió, intentando ponerse de pie. «Hay un viejo túnel en el cauce del arroyo. Ahí escondí lo que encontré. Nadie lo sabe. Podemos ocultarnos ahí, preparar todo y decidir». Lía los miró a ambos. «Si ese túnel es tan importante, ahí es donde vendrán. Y si ahí es donde irán, ahí es donde debemos estar, listos». Abel la observó con un orgullo que no sabía que podía sentir por alguien que apenas conocía. Ella había llegado como una carga rota en un carruaje, y ahora hablaba con la firmeza de quien sostiene un arma invisible hecha de voluntad.
Partimos al amanecer, decidió Abel. Lía se acercó a la ventana. La noche estaba limpia, con estrellas como agujeros por donde escapaba la luz. No sabía si el granjero solitario había cambiado su vida o si ella estaba cambiando la de él. Tal vez ambos. Tal vez, en medio de la tierra seca, una redención tenía raíces que ninguno imaginaba. Abel, susurró. Gracias. Él negó con la cabeza, apretando suavemente el hombro de la joven. Gracias a ti por llamar a la puerta sin saberlo. Un golpe seco resonó a lo lejos. No era trueno, no era rama. ¿Escucharon eso?, dijo Esteban. Otro golpe, más cercano. Un tercero, metálico, en la cerca. Luego, el relincho desesperado del caballo de Abel. Lía levantó la escopeta. Abel tomó el rifle. Esteban, pese al dolor, alcanzó el revólver que había ocultado en su bota. No esperaron al amanecer, murmuró Abel. Las sombras se movieron fuera, varias, deslizando sus siluetas como serpientes talladas en la oscuridad. Se oyó el chasquido de una voz desconocida. Montoya, sal y entrega lo que no te pertenece, dijo alguien con acento del norte. No venimos a negociar, venimos a cobrar. Abel respiró hondo. La historia no había hecho más que tensar la cuerda. El desenlace estaba lejos. El giro recién se había revelado. Y la noche, caprichosa, traía consigo a hombres con ambiciones afiladas. Lía apoyó el dedo en el gatillo. Esteban tomó aire, como si cada inhalación pudiera ser la última. Abel echó una última mirada al retrato polvoriento de su esposa y su hijo. Luego miró a Lía y a Esteban. «No bajen el arma», ordenó en voz baja. «Pase lo que pase, no bajen el arma». El silencio, otra vez, fue roto por el primer disparo. El primer disparo quebró un vidrio de la ventana y dejó un hilo de polvo suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Abel rodó detrás de la mesa. Lía se pegó a la pared con la escopeta apuntando hacia la puerta, y Esteban buscó apoyo en la silla más cercana, apretando los dientes para no gemir. Afuera, las sombras se movían con la seguridad de quien cree tener ventaja. La voz del hombre del norte volvió a escucharse, más cercana, más confiada. «Sal, Montoya. No queremos matar a nadie que no deba morir». Abel respondió con un silencio que pesó más que un insulto. Señaló a Lía con la mano abierta. 3 dedos, luego 2, luego 1. Cuando su palma cayó, ella disparó hacia el marco de la puerta. El estampido ensordeció un instante el rancho. Un grito ahogado afuera demostró que el tiro no había sido en vano. El segundo hombre intentó entrar agachado. Abel lo recibió con un golpe de rifle en el pecho que lo lanzó hacia atrás. Esteban, tambaleante, alcanzó a cerrar el cerrojo en el lado interior, ganando segundos que podían valer vidas. La madera vibró con un empujón fuerte. El cerrojo aguantó. El caballo de Abel relinchó. Luego se oyó el sonido seco de alguien cortando las riendas. Querían dejarlos sin escape. Abel evaluó el humo, los agujeros en las paredes, la posición de Lía. La adrenalina le devolvió reflejos que creía enterrados con su juventud. «Por la ventana trasera», susurró. «Uno por vez. Al arroyo». Esteban negó. «No puedo correr. Vas a hacerlo. Yo los cubriré». Lía miró a Abel con una mezcla de temor y confianza. Él le entregó el morral con los mapas. «Si algo me pasa, no los pierdas. Regresa al túnel. Esteban sabe dónde». «No voy a dejarte», dijo ella. «No me dejas. Me das razón para pelear». La puerta recibió otro impacto. Una bala atravesó el crucifijo y lo clavó a la pared. Lía respiró hondo. Gateó hasta la ventana trasera y se descolgó al exterior, cayendo sobre el pasto húmedo. Esteban fue detrás, con el rostro torcido por el esfuerzo. Abel disparó 2 veces hacia el marco de la puerta para ganarles tiempo. Luego se arrastró hasta la ventana. Se dejó caer con un golpe que le sacudió el hombro, y corrió agachado tras ellos. Los hombres de afuera los vieron y comenzaron a perseguirlos entre los matorrales. El arroyo seco era una cicatriz de tierra que cortaba el paisaje. Lía lo alcanzó primero y se dejó caer al cauce, arrastrándose entre las piedras. Esteban llegó casi sin aliento, con el pecho silbándole, y se ocultó tras una roca grande. Abel saltó y rodó,
sintiendo el roce de una bala que le pasó cerca de la oreja. «Sigue, hacia el recodo», ordenó Esteban, señalando un ángulo oscuro entre dos paredes de barro. Sus manos temblaban, pero su voz parecía recordar las rutas mejor que sus piernas. El recodo escondía una abertura casi invisible, tapada por arbustos secos. Lía apartó las ramas y se deslizó dentro. El aire se hizo frío de inmediato. Un pasadizo estrecho descendía con una pendiente suave. Esteban entró, y con un gesto que nacía del hábito, volvió a colocar los arbustos en su lugar. Abel se quedó último, esperando ver sombras en el borde del cauce. Dos figuras asomaron, dudando. Abel disparó de nuevo, no para acertar, sino para asustar. Funcionó. Los hombres se escondieron tras un tronco caído. Abel aprovechó para entrar al túnel. El pasadizo se extendía como una vena bajo tierra. El olor a humedad y a metal antiguo quemaba la nariz. Al fondo, una luz diminuta parpadeaba. Una lámpara de aceite que Esteban encendió con manos torpes. «Aquí guardé lo que encontré», dijo, señalando un hueco en la roca donde un cofre de madera permanecía envuelto en telas. No era grande, pero su peso, al arrastrarlo, reveló que algo sustancioso escondía. Abel cerró la entrada con unas tablas que Esteban había preparado años atrás. Se escuchaban golpes apagados afuera, voces que no distinguían de dónde venían los fugitivos. «No podrán ver la boca», aseguró Esteban. «El arroyo hace eco. La lluvia de ayer borró nuestras huellas». Lía se acercó al cofre, pero Abel la detuvo. «Primero el aire», dijo, apoyando la espalda en la pared. «Luego el oro o lo que sea». Esteban rió entre dientes. «No es oro. Nunca lo fue. Es plata, sí, pero no en la cantidad que Rogelio imagina. Lo que vale está debajo de la veta. Agua, un manantial que podríamos canalizar. En épocas de sequía, eso vale más que cualquier metal». Rogelio lo supo tarde. Por eso se desesperó. Lía abrió mucho los ojos. «¿Agua? Agua que no se seca», confirmó Esteban. «Bajo todo este campo hay una bolsa. Si se la dirige bien, puede regar medio valle. Si se abre mal, puede inundar San Jacinto. Por eso, Abel, te necesitaba. Alguien que no vendiera el futuro por unas monedas». Abel dejó que la noticia le atravesara el cuerpo. El giro le cambió el pulso. Habían peleado por mapas de plata y ahora defendían agua, vida. El destino jugaba cartas invisibles. Y Rogelio pensó que podía comprarla con una muchacha, masculló. La muchacha fue su seguro, añadió Esteban. Si el mapa no aparecía, él tenía un rehén para chantajear a quien fuera necesario. Lía apretó el morral contra el pecho. Sintió que hasta su propia historia cambiaba de textura con esa revelación. Había sido moneda, rehén, y ahora se le pedía que fuera guardiana de un manantial. El peso dolía y liberaba al mismo tiempo. Un golpe más fuerte que los anteriores retumbó en la entrada lejana. Una voz gritó órdenes. Abel dejó de escuchar sus propios latidos para concentrarse en el ruido del exterior. «¿Cuántos crees que son?», preguntó Lía. «4, 5, quizá más atrás», dijo Abel. «Pero no pueden entrar todos juntos. El pasadizo es estrecho». Esteban abrió el cofre. Dentro, lingotes irregulares de plata, unas bolsas con polvo brillante, y bajo todo eso, enrollados en lona, planos más detallados, canales, compuertas, un diseño artesanal de cómo llevar el agua hasta las tierras sin inundarlas. «Tardé años en descifrarlo», dijo, casi con orgullo. «Necesitaba tiempo, y el tiempo aquí se paga con silencio». Abel se acercó a su hermano. Vio en esos planos algo más que líneas. Era una redención posible. La tierra que había sido su prisión podía ser su legado. «Hermano», murmuró Esteban, bajando la voz. «Hay algo que te oculté». Abel lo miró, alerta, como si una parte de él ya adivinara el golpe que venía. «Amalia no fue solo amiga. Fue la mujer que me salvó cuando me creyeron muerto. Me escondió, me curó. Y Lía no es su sobrina de sangre. Es mi hija. La dejé con ellos porque pensé que lejos de mí estaría a salvo. Me equivoqué. La traje a ti para que tuvieras algo de mí que valiera la pena si yo no sobrevivía. Pero ahora la verdad pesa más que la mentira». Abel se quedó mudo. El túnel se estrechó aún más. El aire se espesó.
Miró a Lía, que observaba los planos sin escuchar la confesión, y sintió una oleada de sentimientos mezclados. Sorpresa, rabia a medias por el silencio, ternura por el miedo detrás de ese secreto. Esteban bajó la cabeza, esperando reproche. «No tengo fuerza para juzgarte», respondió Abel al cabo de unos segundos. «La tuve para arrastrar duelos, no para repartir castigos. Ella llegó a mi puerta. Eso es lo que importa. Y ahora sé que, si te vas, no me quedaré del todo solo». Esteban soltó el aire que retenía. «Gracias». Abel negó. «No me des las gracias. Demuéstrame que no fue en vano». Los golpes en la entrada cesaron. Luego, un silencio expectante. Abel alzó el rifle. Lía cargó la escopeta. Esteban sostuvo el revólver con ambas manos. Un susurro se filtró entre las tablas. «No vamos a disparar», dijo la misma voz del norte, controlada. «Solo queremos hablar. Sabemos que está la Beta ahí. Sabemos de los Montoya. Nos mandó Bacardí, del otro lado del río. No somos de los Sánchez. No nos importa la muchacha». Abel frunció el ceño. Bacardí era un apellido temido en la frontera, un comerciante de armas y hombres que cambiaba de bando como quien cambia de sombrero. Si él estaba detrás, la pelea no acababa con Rogelio. «Hablan demasiado para quienes no quieren disparar», respondió Abel. «Vuelvan por donde vinieron. Si abrimos un par de bombas, esto se les cae encima», amenazó la voz. «Salgan y negociaremos. Si no, se ahogan como ratas». Lía se llevó la mano a la boca. Esteban apretó los ojos. Esas palabras no eran vacías. Un par de cargas mal puestas podían derrumbar el túnel. «Tenemos que irnos ahora», dijo Esteban. «Si salimos, nos acribillan», replicó Abel. «Hay otra salida, más estrecha, pero existe. La usaba para traer herramientas sin que me siguieran. Detrás del cofre, una grieta baja. Se arrastra uno por uno. Sale al cañadón de los Álamos». El tiempo se afiló. Abel movió el cofre con Lía. Detrás, en efecto, una grieta estrecha dejaba pasar un aire más frío. Lía enganchó el morral a su espalda. «Voy primero», dijo. «No», objetó Abel. «Yo pruebo. Si quedas atascado nadie podrá sacarte». «Yo soy más delgada», replicó ella, sin esperar permiso. Se dejó caer en la grieta y comenzó a arrastrarse con los codos, como un reptil decidido. Esteban sonrió, fugaz. «Tiene tu terquedad», murmuró. Y Abel no supo si lo dijo por él o por Amalia. Un estruendo explotó en la entrada principal. Tierra y polvo se sacudieron en una lluvia fina sobre sus cabezas. Un pedazo de tabla cayó. Esteban tosió. Abel apuntó hacia la boca del túnel, pero no había luz, solo una nube densa que cegaba. «Rápido», apremió. «Esteban, después de mí. Te empujaré si te atoras». Lía avanzaba, contando en susurros cada metro para que supieran en qué punto estaba. 1, 2, 3. Su voz calmó a Abel, como si guiara no solo su cuerpo, sino su miedo. Al llegar al 7º metro, avisó. «Veo luz». Detrás de ella, Abel dobló el cuerpo. Sintió las piedras rasparle la espalda, el rifle golpeándole la rodilla. El aire en la grieta sabía a moho y a promesa. El ruido de otra explosión sacudió el túnel secundario. Un puñado de tierra les cayó encima. Esteban se quedó inmóvil un segundo. «Anda», insistió Abel. «No te detengas. Si esto colapsa, sostendré el techo», bromeó Esteban con ironía amarga. «Ni héroe ni mártir», gruñó Abel. «Padre, nada más». Esteban tragó saliva. La palabra le tuvo efecto de medicina. Se arrastró. Lía salió primero a una noche abierta. El cañadón de los Álamos era un corredor de sombras verdes. El aire olía a hojas húmedas. Se incorporó y tendió la mano hacia la grieta para ayudar a Abel a salir. Él emergió con el rostro cubierto de tierra, los ojos brillantes de determinación. Esteban tardó unos segundos más, con un quejido que le abrió la boca. Lía y Abel tiraron de sus brazos. Cuando sus pies tocaron el suelo abierto, todos respiraron como si el mundo volviera a tener cielo. «No hemos terminado», dijo Abel. «Si ellos derrumban el túnel, el agua se va a desviar. Pueden provocar una inundación. Tenemos que llegar al viejo dique y abrir la compuerta que hice con Benítez». «¿Benítez sabe de esto?», preguntó Lía.
Sabe de madera y de secretos lo suficiente, contestó Esteban. Confía en nosotros porque le salvamos la vida una vez. Un disparo los obligó a agacharse. 2 hombres habían bordeado el cañadón y apuntaban desde la arista. Lía se tiró al suelo. Abel disparó en respuesta y les hizo retroceder. No podían quedarse ahí. «Corre hacia el dique», ordenó Abel. «Yo los entretengo». «No», repitió Lía. «Vamos juntos. Si nos separamos, nos cazan como conejos». Esteban asintió. «La niña tiene razón. Vamos por el lecho del arroyo. Los álamos nos cubren». Caminaron agachados, con los músculos tensos. Detrás, el túnel principal rugió con un crujido grave. Un bloque de tierra cayó adentro, levantando una polvareda que salió por la entrada disimulada como un suspiro de gigante. Los hombres de Bacardí chillaron órdenes, confundidos por el derrumbe. Ese caos les dio minutos de ventaja. El viejo dique estaba hecho de troncos gruesos, piedras acomodadas y una compuerta de hierro oxidado que parecía más simbólica que funcional. Esteban se agachó junto al mecanismo. «Necesitamos abrirla para que el agua, cuando llegue, corra al barranco y no hacia el pueblo». «No va a haber agua si no rompen más», dijo Abel. «Ellos van a seguir cavando. Y si Bacardí trajo explosivos, el manantial se abrirá. Será una bendición o una maldición, según cómo lo dirijamos». Lía miró la compuerta. «¿Cómo se abre?» «La manivela está trabada», respondió Esteban. «Necesita fuerza y aceite». «Fuerza tenemos», dijo Abel. Mientras empujaban, un grupo de hombres apareció desde el lado derecho. Entre ellos, Tomás Rivas, con el brazo vendado y la sonrisa torcida del que no perdona. Rogelio no estaba. Quizá se lamía el orgullo en su hacienda, o quizá ya sabía que había fuerzas mayores moviéndose. Pero Tomás venía con 3 sujetos nuevos, ojos fríos, sombreros oscuros. «Ahí están», gritó Tomás. «A ellos». Abel se colocó frente a Lía. Esteban se giró con el revólver en mano. El primer intercambio de disparos fue un relámpago de luces. Uno de los hombres cayó al barro. Otro se escondió tras una piedra. Tomás apuntó a Lía. Esteban se interpuso, y la bala le rozó el costado, arrancándole un gemido seco. «¡Padre!», gritó Lía, la palabra escapándosele de la boca sin permiso, confirmando lo que ya sabía, aunque se lo hubieran dicho hacía minutos. Ese grito encendió algo en Tomás. «¿Padre?», rió despacio. «Así que el viejo Montoya dejó semilla. Mejor. Matarte dolerá más, Abel». Abel sintió el insulto como un sopapo. Levantó el rifle y apuntó a la rodilla de Tomás. Disparó. Tomás cayó, soltando el arma y maldiciendo. Los otros 2 aprovecharon para retroceder. El ruido de otro boom subterráneo hizo temblar el suelo. Una vibración profunda recorrió la tierra, como si despertara una bestia dormida. Un murmullo de agua, al principio tímido, luego creciente, empezó a oírse bajo sus pies. «Ya viene», advirtió Esteban. «Abel». La compuerta. Abel y Lía se pegaron a la manivela. Estaba oxidada, pero bajo el óxido, aún entera. Empujaron al unísono con los dientes apretados. La rueda chirrió, se movió medio palmo. Esteban, sangrando, puso la mano restante, empujó también. La rueda cedió un poco más. El murmullo del agua se convirtió en un rugido que se acercaba. Si no la abrían a tiempo, serían ellos los arrasados. «Una vez más», gruñó Abel. «Ahora». Los 3 empujaron. La rueda giró. La compuerta tembló. Se resistió. Y luego saltó hacia arriba con un golpe metálico. Un chorro de agua fría como un látigo se precipitó hacia el barranco, arrastrando hojas, piedras y barro. El dique vibró, pero aguantó. Tomás, en el suelo, miró la corriente con los ojos desorbitados. «Los vas a inundar», siseó. «Vas a matar a todos». «No», respondió Lía, respirando jadeante. «Los salvamos. Tú querías apretar la tierra hasta que no quedara nada». El agua siguió corriendo, seguida por más y más. El túnel había cedido y el manantial encontraba su salida. Los hombres de Bacardí se dispersaron. Algunos treparon al cauce, otros corrieron al pueblo para avisar. El caos, a veces, es el mejor aliado de quien tiene un plan. Abel se inclinó sobre Tomás. «Vete, cuéntale a Rogelio que sus trampas se acabaron.
Si alguien cruza mis tierras en busca de lo que no es suyo, no encontrarán plata ni agua, solo plomo. Tomás, sudando, asentó sin honor. Logró ponerse de pie con ayuda de uno de los suyos y cojeó hacia la oscuridad. Esteban se dejó caer sobre una roca, con la mano presionando el costado. «No es profundo», mintió. Lía se arrodilló junto a él. «No me mientas. Ya basta de mentiras». Esteban bajó la mirada. «No quiero que me recuerdes por mis errores. Te voy a recordar por lo que hagas ahora», contestó ella, sin llorar. «Si te quedas conmigo, aún puedo aprender a decirte padre sin que me duela». Abel miró la escena y sintió que algo en él sanaba sin hacer ruido. El rancho era ahora un lugar en ruinas, pero la familia, esa palabra que había sepultado en singular, se multiplicaba en sentidos nuevos. El agua siguió rugiendo un buen rato hasta estabilizarse en una corriente firme hacia el barranco. Las estrellas habían cambiado de lugar cuando por fin se sentaron a recuperar el aliento. El amanecer apenas dibujaba una línea pálida en el horizonte. «¿Y ahora?», preguntó Lía. «Ahora decidimos qué hacer con lo que tenemos», respondió Abel. «Podemos vender agua al pueblo, sí, pero no como Rogelio, no con cadenas. Podemos regar nuestras tierras y ayudar a los que no tengan. Si lo hacemos bien, nadie podrá someternos». Esteban sonrió débilmente. «Eso quería. No plata en mis bolsillos, sino agua en los surcos. Por eso aguanté años aquí abajo. Y por eso te vas a quedar para verlo», dijo Abel con firmeza. «No voy a enterrar otro Montoya si puedo evitarlo». Lía se levantó y caminó unos pasos hacia el borde del barranco. El viento le pegó en la cara, despejándosela de polvo y dudas. Miró el valle. San Jacinto dormía, ajena al río subterráneo que empezaba a decidir su destino. Pensó en su tía, la mujer que la había escondido. Pensó en su tío, en la firma que la cambió por tierra. Pensó en Rogelio, en Tomás, en los hombres que la vieron como una bolsa con piernas. Pensó en Abel, en Esteban, en la palabra hogar, en su peso y su ligereza. Cuando el sol asomó, una figura apareció en el camino. Benítez, el viejo minero, venía con paso apurado y una escopeta en el hombro. «Para ser madrugada, hay demasiado ruido», dijo, arrugando la nariz. «Supe que algo pasaba cuando los álamos empezaron a cantar distinto». Abel le explicó rápido. Benítez los miró como quien contempla un milagro pintado con barro. Sabía que la tierra guardaba un secreto. Ustedes le arrancaron la mordaza. Ahora tengan cuidado. El agua trae vida y trae envidia. «¿Rogelio?», preguntó Lía. «Rogelio ya está rodeado por su propia sombra», dijo Benítez. «Sus hombres no respetan a un patrón que pierde. Y Bacardí, ese perro, no invierte donde no hay ventaja. Si se corrió la voz de que la beta es menos de lo que dijeron, se irán. Pero no subestimen la codicia. Vuelve con máscaras nuevas». Abel asintió. «No venderemos mapas. Daremos agua con reglas que nosotros escribamos, y no dejaremos que se lleven a nadie más». Esteban intentó levantarse. Abel y Benítez lo sostuvieron. «Vamos al rancho», propuso Benítez. «Tengo ungüentos y manos firmes. Y tú», miró a Lía, «necesitas dormir. Los héroes cansados cometen errores». «No soy heroína», replicó ella. «Soy alguien que no quiere volver a ser mercancía». «Eso ya te hace peligrosa», sonrió el viejo. Regresaron por un camino lateral. El rancho de Abel era una casa herida, con ventanas rotas y tablas astilladas, pero aún en pie, como él. Lía limpió la cocina, encendió el fogón, calentó agua. Abel clavó tablones nuevos, recogió el crucifijo caído y lo puso sobre la mesa, no como símbolo de resignación, sino de memoria. Esteban descansó, atendido por Benítez, que tarareó canciones viejas para espantar el dolor. El pueblo no tardó en enterarse. Algunos llegaron con curiosidad, otros con miedo, otros con esperanza. Abel salió al umbral, con Lía a su lado y Esteban detrás, apoyado en un bastón improvisado. No había discursos ni banderas, solo palabras sobrias. «El agua que corre por debajo es nuestra, de todos los que quieran trabajarla con respeto», anunció. «No habrá cadenas, habrá manos, y habrá reglas. Si alguien intenta comprar lo que no se vende, conocerá la misma puerta por donde entró la ambición de los Sánchez, la de salida».
La gente murmuró, sorprendida por la firmeza y la generosidad mezcladas. Algunos hombres que alguna vez le debieron favores a Rogelio se apartaron, desconfiados pero pensativos. Las mujeres, más rápidas para oler la verdad en las grietas, se acercaron sin miedo. Una de ellas trajo pan, otra, medicinas. Un niño, curioso, tocó el rifle de Abel con un dedo sucio y rió. Rogelio no apareció. Días después, se supo que había intentado huir hacia el sur con unas mulas cargadas de plata vieja y que sus propios peones lo habían despojado en el camino, dejándolo vagar, sin apellido que lo protegiera. Tomás, cojo, se escondió en una cantina hasta que la vergüenza y el dolor lo sacaron del valle. Nadie los extrañó. Esa fue su condena, el olvido social, peor que cualquier bala para hombres que vivían del miedo ajeno. Con el tiempo, Abel construyó con Benítez un sistema de acequias modestas. Lía aprendió a medir el caudal, a repartir el agua con justicia, a escuchar las quejas del pueblo sin dejar que se filtraran caprichos. Esteban, convaleciente, enseñó a los más jóvenes cómo leer el terreno, cómo encontrar señales en la tierra. La familia Montoya se volvió un rumor de respeto, no de temor. No necesitaban tribunal. Su ley se escribía con manos callosas y cosechas compartidas. Una tarde, meses después, Lía se sentó en el umbral, mirando a Abel reparar una rueda. El sol doraba el campo con la misma luz que la vio llegar, pero el mundo ya no le pesaba igual. Cuando llegué pensé que había perdido todo, dijo. Ahora no sé cómo agradecer lo que gané. Abel bajó el martillo, se limpió el sudor. Lo ganaste porque lo reclamaste. Yo solo abrí la puerta. Tú entraste. Esteban salió, apoyado en su bastón, mejorado pero aún lento. Y yo prometo no desaparecer de nuevo, dijo, con una sonrisa cansada. Supongo que tengo que aprender a ser padre cuando ya tengo canas. Lía lo miró con ternura que aún pinchaba, pero menos cada día. Aprendamos juntos. El viento trajo el olor del agua que corría bajo tierra. Un par de gorriones pelearon por una miga en el alero. Un niño del pueblo apareció corriendo con un balde vacío y una sonrisa grande. ¿Puedo llenarlo, don Abel?, preguntó. Abel asintió. Ve con Lía. Ella sabe cuándo y cuánto. Lía se levantó y caminó junto al niño. Le explicó cómo se abre la pequeña compuerta, por qué no se debe gastar más de lo que se necesita, cómo la tierra escucha cuando uno la maltrata. El niño escuchó como si fuera una historia de tesoros. En cierto modo, lo era. Cuando el sol se escondió, el rancho se llenó de sombras suaves. Benítez cantó bajito en la mesa. Esteban barajó un mazo ajado de cartas. Abel afiló una herramienta y Lía escribió en un cuaderno. Nombres, turnos de riego, ideas para una cosecha más justa. No había héroes en el papel, solo gente que se negaba a ser moneda. Gente que decidía que la justicia no necesitaba estrados, sino miradas francas y manos ocupadas. El granjero solitario ya no lo estaba. La joven abandonada ya no lo sería jamás. La tierra, al fin, tenía dueños que la escuchaban. Y el agua, que había esperado años en silencio, corría ahora sin cadenas, como corre el destino cuando alguien se atreve a cambiarlo. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.